En el municipio El Doncello, ubicado en el departamento del Caquetá, hay un potencial ganadero que se encuentra en constante estudio e investigación. Don Hernán Vargas, un experimentado veterinario vallecaucano de nacimiento, pero caqueteño de corazón, cuenta con un vasto conocimiento que le ha permitido desarrollar métodos encaminados a la disminución de intervalos entre partos en ganado bovino y aumentar la producción lechera y cárnica en su región. Hoy en TV Agro, este habitante del Piedemonte amazónico nos comparte su experiencia tras largos años de estudio en el sector pecuario y sus diferentes apuestas para el mejoramiento de la producción ganadera y el cuidado de la riqueza biológica caqueteña. Este está ubicado en lo que llamamos Piedemonte amazónico, es decir, termina la montaña y unos 10, 12, 20 kilómetros está la finca. Ya después viene la selva amazónica, pues ya otra estructura diferente donde ya es selva. La vereda se llama La Gallineta y está a 12 kilómetros del municipio del Doncello. En el año 1982, 7 años después de haber trabajado en una finca que era de una viuda, me vinculé con la Universidad de la Amazonía, de la cual soy fundador. En la Universidad de la Amazonía estuve 37 años. En ese transcurso de tiempo hubo unos créditos para compra de tierra para profesionales y por supuesto yo hice un préstamo para eso. Y tenía que tener 3 características. La primera característica era que llegara hasta el patio de la casa. Segunda característica, que tuviera río. Y la última característica, que tuviera vega. Eso lo hice en base a la experiencia que tuve en una finca que yo administraba. Cuando uno estudia en la universidad y hablando de minerales, resulta que siempre nos enseñan las deficiencias, pero no nos enseñan los excesos. Y hay muchos excesos e interacción con los animales. Un ejemplo, cuando yo administraba una finca en una región de San Antonio de Tuchá, el ganado se estaba muriendo por un síndrome de secadera. Como el nombre se indica, los animales se iban secando y se iban muriendo. Y uno como veterinario, lo primero que piensa es una enfermedad infecciosa y a tratar una enfermedad infecciosa. En eso se daban alrededor de unos 600 novillos y yo tenía mucho susto porque se estaban muriendo de tal síndrome de la secadera. Uno debe oír de la experiencia de los viejos. Muchas veces es mejor una experiencia de un señor que lleva 30, 40 años en ganadería que un PhD recién egresado. Ese señor me decía, no, vea, para que le quite ese síndrome de la secadera, envíe esos animales a la vega y después sáquelos. Dije, bueno, hagámoslo. Una vez estaban unos novillos, sobre todo uno estaba ya para morirse, lo sacamos, lo metimos a la vega, el río se creció y el animal afortunadamente se salvó. 3 meses después vimos ese animal, se puso gordo, bonito, hermoso. Entonces, como en la universidad nos enseñaron que es un problema de eficiencia, que eso va a tener un problema de eficiencia de los lomeríos que tenemos en el Caquetá, que se llaman mesones. Entonces mandamos a hacer un análisis de suelos. Cuando llegaron los análisis de suelos, fui y lo consulté con un agrónomo, y me dijo, él era medio paisa, me dice, Hernán, vos coges un imán de esa tierra y todo el suelo se te sube. ¿Qué, cómo así? Mira los resultados. El suelo del mesón tenía 1.300 partes por millón y lo normal son 100 partes por millón, que efectivamente la vega lo tenía. Entonces no era un problema de eficiencia, sino interacción del hierro con el cobre, no dejaba actuar el cobre. Finalmente
yo diría que el animal, al meterlo a la vega, por decir algo, se desintoxicó. Aquí en la finca teníamos un problema también de cojeras. El problema de cojeras es grave. Y uno como veterinario empieza a pensar que el problema es infeccioso. Efectivamente era infeccioso. Hay un bichito que se llama Fusobacterium. Y sí mirábamos, eso era, que era Fusobacterium. De hecho empezamos a tratar las cojeras con productos veterinarios para la cojera. Se aliviaba ese animal, pero seguían las cojeras. Yo ya estaba muy asustado, bueno, ¿qué está pasando? Cualquier veterinario, el colega, le preguntaba, ve, ¿qué hacemos para esas cojeras? No, pues hagamos un pediluvio, un lavapatas. Hicimos el lavapatas. No, pues ponerle formol para que se endurezca el casco. Seguía el problema de la cojera. Y lo más triste, hasta se murieron hembras de muy buena producción de leche. Leyendo un artículo de un británico, comentaba que en los suelos de los llanos orientales, en invierno y en verano el calcio-fósforo cambiaban notablemente. En invierno había proporcionalmente más fósforo que calcio. Y en verano se invertía nuevamente, más calcio que fósforo. Y simplemente, ¿qué hicimos? En invierno, individualmente le dimos más calcio a las vacas y paró el problema. Finalmente, ojo con eso, en el sentido de que siempre estamos pensando que es deficiencia, que deficiencia y que deficiencia. Básicamente los objetivos desde que yo llegué y las fincas que yo administraba eran 5 o siguen siendo 5. Disminuir el intervalo entre partos, disminuir edad del primer parto, aumentar la producción de leche, aumentar la producción de carne y mejorar el medio ambiente donde tenemos la finca. La idea en fertilidad, que era para mí la más importante, era vamos a que las vacas nos paren, todas las vacas a los 365 días, o sea que es el intervalo entre partos. Recordemos que en Colombia realmente el intervalo entre partos está muy distante. Se habla de más de 700 días de intervalo entre partos, otros de 650. Entonces hicimos un modelo de acuerdo a la experiencia que uno iba viviendo en la misma finca. ¿Qué era experiencia? En algunas ocasiones un ternero se murió, la vaca estaba vacía, al poco tiempo, con una edad del ternero más o menos de 5 meses, la vaca entraba en celo. Bueno, la presencia del ternero hace que las vacas no entren en celo. Primera observación. Otra observación es el amamantamiento indiscriminado. Nos enseñaron, ¿cierto?, que cada vez que hay bajada de la leche, actúan unas hormonas para que hacen bajar la leche. Esas hormonas también inhiben la acción de las hormonas para que las vacas entren en celo. Y tercero, la condición corporal. Veíamos que las vacas de baja condición corporal tampoco entraban en celo. En base a esa información de que las vacas no entraban en celo por presencia del ternero, segundo, amamantamiento descontrolado y tercero, condición corporal, empezamos a hacer unos métodos para que las vacas entraran en celo. Normalmente, en doble propósito, cuando se ordeñan las vacas y terneros van a una manga y a mediodía vacas y terneros vienen a ser ordeñadas. Quiere decir que la vaca y el ternero van juntos y el ternero
Si tiene hambre, pues va y busca la vaca para mamar. Eso es lo peor que podemos hacer en una ganadería doble propósito. ¿Qué hicimos aquí? Y no hagamos eso. Simplemente llevemos las vacas sin el ternero a la misma manga y los terneros los dejamos acá en el corral. Para eso nos valimos, una cosa muy importante que hicimos acá, era sembrar botón de oro, picar el botón de oro y darle a los terneritos esa ración de tal forma de que pues, el animalito pues, tuviera buena alimentación. Entonces, eso aumentamos la fertilidad. Con el solo hecho de cambiar, de que vaca y ternero se van juntos y ya separarlos, porque entre otras cosas, cuando están allá, cuando el ternero mama, además de bajar, impide que no entre en celo, la vaca también se cansa, se fatiga. Entonces estresamos mucho a la vaca. Mis labores principales es apoyar en las actividades ganaderas. Una de ellas es analizar los datos aquí en esta finca. En base a eso se hizo un análisis en el año pasado donde se analizaron vacas de todo el año 2023 y donde se reportó aproximadamente por el cambio de manejo un 31% que entraron en celo por cambio de ternero. Aunado a esto, el 11% también lo entró un ciclo después. También por el amamantamiento controlado se reporta un 17%, siendo un 8% un celo natural. Uniendo estas dos cifras tenemos que el 42% vendría siendo por el cambio de ternero y el 25% sería por un celo natural, teniendo en cuenta el 17% que es por amamantamiento controlado. Esto también se debe por los cruces que aquí se han dado, tanto cebuinos como taurinos, y como anteriormente lo han explicado, si tenemos una vaca con descendencia cebuina, se coloca un toro taurino y viceversa. Se manejan ese tipo de cruces aquí y selección. Se reportó en el año pasado que el intervalo entre partos fue de 387 días, teniendo una natalidad de 94%, que a nivel de Colombia sería fenomenal. Aquí se manejan Holstein en la parte taurina y en la parte cebuina tenemos Gir y Gucerat lechero. Esta combinación simplemente se debe a una. La taurina se la mezcla por su precocidad y su gran capacidad láctea. Y la Gir y Gucerat tiene esa fuerza y resistencia que le otorga ese vigor híbrido a la mezcla como tal. Otro sistema que tuvimos en una época, empezamos a ver que había mayor productividad cuando ordeñamos 2 veces las vacas, por la mañana y por la tarde, y sin ternero. Aumentamos la producción de leche un 20%, pero lo que más me llamó la atención era que las vacas entraban en celo muy rápido. Entonces, conclusión, la presencia del ternero hacía que las vacas no entraran en celo. Después tuvimos que cambiar al método antiguo para un solo ordeño. Yo aspiraba que con el nuevo método continuaron las vacas entrando en celo a los 40 y 50 días. Pero oh sorpresa, no pasó eso. Entonces empezamos a idearnos un sistema para que las vacas, digamos de alguna manera, creyeran que su hijo se había muerto. Entonces, el sistema que era el siguiente, las vacas cuando tenían 40 días de haber parido, cogíamos el ternero, hijo de esa vaca, y se lo llevábamos a otra vaca que le llamamos la vaca nodriza. La vaca nodriza es una vaca mansita que se deja mamar de cualquier ternero. ¿Cómo se da cuenta la vaca que su cría está vivo?
En la literatura habla que también por la vista, pero básicamente nosotros tenemos dos razones. La primera razón por el olfato y por el oído. En orden de ideas, cogíamos el ternero de la vaca que íbamos a que entrara en celo, lo hacíamos amamantar de la vaca nodriza y cuando llegaba la vaca propia del ternero, ella bramaba, pero el ternero ya estaba lleno, no le contestaba. Seguimos ordeñando esa vaca sin el ternero. Más o menos a los 8 días entra en celo. Con él simplemente era hacerle creer que el ternero se moría. El porcentaje de animales que entraron en celo con el cambio del ternero, las que entraron en celo por el amamanto descontrolado, e igualmente utilizamos también unos programas hormonales, pero con hormona ya eran casi toda el 80% o 90% habían entrado en celo y habían quedado preñadas. Eso respecto a la fertilidad. En cuanto a ya producción, otras producciones, por ejemplo la de carne, ya no van los terneros a mangas, sino vamos y le damos botón de oro con salvado y ha sido un éxito total. Y el costo de producción vale 200 pesos el kilo, mientras si usted compra un concentrado comercial vale 1200. Aquí siempre se investiga prueba y error. Hagamos esto, a ver qué pasa. Hagamos lo otro, a ver qué pasa. Si nos sale bien, listo, sigámoslo haciendo. Si nos sale mal, no lo hagamos. El hecho es que aumentamos la rentabilidad y la mayor producción de carne en el ternero casi al doble con ese sistema. El botón de oro tiene una proteína muy buena, como lo habló el doctor, tiene un 18% y aproximadamente en los tallos un 3-4%. Combinado esto, el botón de oro se corta, tenemos periodos de corte y no permitimos que florezca, ya que cuando florece pues tiene sus efectos secundarios, taninos, que no permiten que el animal tenga esa capacidad de disponibilidad de alimentos. Los terneros aquí no son maltratados, no se los pega, no se los grita como tal, y los terneros tienen a cualquier momento su silo, su conserva de botón de oro, igual que las vacas, tienen sus potreros de buena calidad, su sal mineral, su agua a voluntad, o sea, como animales están muy confortables. Como estudiante universitario realmente me siento orgullosamente enorgullecido, perdón la redundancia, de haber llegado a esta finca, ya que se puede romper muchos paradigmas y afirmar muchas cosas que en teoría pues uno creería que son imposibles, pero uno mira que de la parte del manejo, etología y a veces sin mucha tecnología tan costosa, simplemente con el manejo y con lo que es como la zootecnia en general, el manejo de estos animales puede influir mucho en los factores productivos y reproductivos. Realmente ha sido muy bueno, uno puede ver cómo se duplican las cargas animales, de pasar a 15 animales a 55 en hectáreas, en bosque, y ver cómo aproximadamente el 60% de esta finca se conserva bosques naturales. También se puede añadir que la reutilización de llantas, este tipo de contaminantes que a veces mucha gente no sabe qué uso darles, aquí los tenemos como para cercos, para caminos, para las vallas en general, y la parte de concretos, ya no estamos utilizando muchos maderables, sino ya estamos utilizando pues ya tecnologías como concretos, varillas, para que sea como más resistente y más, que tenga mayor vida. En esta ganadería tiene un plus lo que es el manejo. Creo que muchas personas y muchos estudiantes nos hemos olvidado de
lo que es manejar los animales como tal, acercarnos a ellos. Y esta ganadería demuestra eso, que a veces muchas razas, muchos animales deben tener nuestro contacto. No simplemente porque es una vaca o un cerdo me voy a acercar más, tengo que acercarme a ellos para conocerlos a ellos. Por eso el máximo afuera estaba en producción animal y ambiental. La naturaleza nos orientan a lo que debemos hacer.